con las fuerzas del doméstico Cristóbal. Cuando los dos generales bizantinos alcanzaron el paso, ya había caído la noche. Los paulicianos, aparentemente desconociendo que estaban siendo seguidos, acamparon en el valle del paso. Las fuerzas bizantinas que los seguían, tomaron posición en una colina boscosa llamada Socoloenos que daba al campamento pauliciano, lo cual, los ocultaba aún más de su enemigo. En este punto, las fuentes registran que hubo una disputa entre los hombres de los dos cuerpos temáticos sobre quién era el más valiente, entonces los dos generales decidieron aprovechar la alta moral de sus tropas y su ímpetu, a pesar de sus órdenes iniciales. Un destacamento de 600 hombres elegidos de ambas temas, lanzó un ataque sorpresa en la madrugada, mientras que el resto del ejército se quedó atrás, haciendo un fuerte ruido con trompetas y tambores, para sugerir la inminente llegada de todo el ejército bizantino de Cristóbal. El ardid funcionó perfectamente, hasta el punto de que los paulicianos, tomados por sorpresa, entraron en pánico y se dispersaron sin ofrecer gran resistencia. Aprovechando esta fuga desordenada, el grueso del ejército bizantino atacó a las tropas paulicianas que huían, persiguiéndolos hasta una distancia de 50 kilómetros. Chrysocheir consiguió escapar, acompañado de un pequeño destacamento de guardaespaldas, siendo empujado a la localidad de Constantinobuno, probablemente la actual Yildiz Dag. En el enfrentamiento que siguió, fue herido por Pulades, un soldado bizantino que había estado anteriormente cautivo de los paulicianos, cayendo de su caballo, siendo luego capturado y decapitado por los bizantinos que avanzaban. Su cabeza fue enviada al emperador Basilio a Constantinopla. La derrota en la batalla de Batis Ruyax marcó el fin de los paulicianos como potencia militar y como amenaza a Bizancio. Basilio continuó este éxito con una serie de campañas en el oriente contra los bastiones paulicianos y Emiratos Árabes. Teplique fue capturada y arrasada en 878. El resto de paulicianos fueron trasladados a los Balcanes, mientras que un gran contingente fue embarcado al sur de Italia para luchar a favor del imperio bajo el mando de Nicéforo Focas el Viejo. Paz con los búlgaros. La decisión del zar búlgaro Boris I de Bulgaria de someter a la nueva iglesia búlgara a la jurisdicción de Constantinopla supuso un gran golpe para Roma, que pretendía hacerse con su control. En 877 Focio volvió al patriarcado, y se produjo una cierta ruptura, aunque no formal, con la Iglesia católica. Sería un hito más en la serie de conflictos que llevaron al cisma de Oriente que dio lugar a la separación de las iglesias católica y ortodoxa. Murió de fiebres tras 17 años de reinado. León VI el Sabio, 886-912, en teoría debía compartir el trono con su hermano Alejandro, pero este abandonó los asuntos de Estado, interesándose por la vida placentera. Se vio empañada por sus sucesivos matrimonios con 4 mujeres, lo que provocó un problema sucesorio. Su amplia cultura y su afición por variadas disciplinas le valdrían el sobrenombre de El Sabio. Se interesó por la literatura y por la antigüedad, influenciado por su principal maestro Focio. Su labor como legislador fue destacada, estando considerado como el verdadero sucesor de Justiniano en este aspecto. Recopiló en los 60 libros que constituyen las basílicas las leyes bizantinas, tanto de derecho canónico como civil, utilizando las fuentes griegas. También publicó una colección de 113 edictos recogidos con el nombre de Novellae. El sistema administrativo y el aparato burocrático del imperio alcanzarán una considerable perfección en estos años. Guerra con los búlgaros. Tras un largo periodo de paz, las relaciones entre Bizancio y Bulgaria sufrieron un cambio. Simeón de Bulgaria penetró en territorio bizantino. Informado de la ofensiva búlgara, el sorprendido León envió un ejército compuesto por guardias y otras unidades militares de la capital para detener a Simeón. Pero sus tropas fueron derrotadas en el tema de Macedonia en el año 894, lo que motivó la solicitud de ayuda a los magiares por parte del emperador. Los magiares atacaron la retaguardia de Simeón y devastaron el norte de Bulgaria, venciendo a Simeón en 2 ocasiones. Nicéforo Focas ocupaba la frontera sur y la flota imperial bloqueaba la desembocadura del Danubio. Simeón solicitó un armisticio y aprovechó la tregua para pedir ayuda a los pechenegos.
Con esta ayuda en 896 marcharon, derrotaron a los magiares en la batalla del Bu meridional, y después Simeón atacó a los bizantinos, venciendo en la batalla de Bulgaropigón, 896, en la Tracia oriental. La paz sellada entre Bulgaria y Bizancio comprometía el pago de un tributo a los búlgaros de Simeón. Guerra contra los árabes. El frente asiático continuaba abierto, ya que Armenia era víctima de continuos saqueos musulmanes. Nicéforo Focas se hizo cargo de la situación y obtuvo una importante victoria en Adana. Sin embargo, no pudo repetir los éxitos en Sicilia, donde los musulmanes ocupaban la totalidad del territorio insular, 902, al tiempo que los mares Egeo y Mediterráneo eran controlados por la flota musulmana, dirigiendo continuos ataques devastadores a las costas bizantinas. Tesalónica cayó en manos islámicas en 904, con una flota dirigida por el renegado León de Trípoli, consiguiendo un rico botín y numerosos prisioneros. En aquella ocasión, muchos de los más de 20.000 cautivos hechos en Salónica fueron vendidos u ofrecidos como esclavos en Creta. En otoño de 911 León VI empezó una expedición de 177 navíos y 43.000 hombres contra Creta, comandada por el almirante Himerio, que fue forzado a retirarse de la isla después de algunos meses de cerco a la capital Chandax. La flota acabó siendo destruida en una batalla naval a lo largo de la isla de Quíos en la primavera de 912 por una flota combinada de cretenses y sirios comandada por León de Trípoli y Damián de Tiro. Guerra con los rusos. En 907, Oleg fletó una escuadra en el Mar Negro de unos 2.000 barcos y unos 80.000 combatientes entre rusos, eslavos y otras tribus, que venció a la flota bizantina. Constantinopla tenía su famosa cadena que cerraba el paso por mar al Cuerno de Oro. Los rusos se dedicaron a saquear los alrededores. El terror llegó a los bizantinos cuando vieron desde sus murallas cómo los rusos sacaban sus barcos del agua y los pusieron unas ruedas y avanzaron por tierra, sorteando la cadena. Constantino VII por Filogéneta, 912-939, el reinado de Constantino VII significó un momento de suma importancia en el imperio bizantino. Por una parte, comenzó en esta época su brillante ofensiva hacia el oriente. A la vez, empezaba a experimentar problemas internos graves, como era el creciente peso de una aristocracia militar surgida en los temas, que iba arrinconando a la pequeña y mediana propiedad campesina. Algunos individuos de estos grupos militares emergentes llegaron incluso a compartir el poder imperial con los propios porfirogénetas nacidos en la Cámara de Pórfiro del Palacio Imperial, en condición de emperadores asociados. Este esquema se repetirá más tarde con Nicéforo Focas y Juan Simices durante la minoría de los nietos de Constantino VII, Basilio y Constantino. Cuando accedió al trono el niño Constantino, la presión búlgara sobre Constantinopla era más fuerte que nunca. Simeón de Bulgaria pretendía llegar a compartir el poder en Constantinopla, y el patriarca Nicolás el Místico, que actuaba como regente, se rindió a sus exigencias. La madre de Constantino, Zoe Carbonopsina, consiguió frenar el golpe con una nueva deposición de Nicolás y un cambio de regencia. La situación exigía una solución que vino de la mano de Romano Lecapeno, quien se convirtió en el nuevo regente. Constantino se casaba con su hija Helena y Romano era coronado coemperador el 17 de diciembre de 920. El joven Constantino delegaba las funciones de gobierno en su suegro durante 24 años e incluso admitió que sus dos cuñados fueran nombrados coemperadores. Guerra con los búlgaros. En 917, un gran ejército bizantino mandado por León Focas, hijo de Nicéforo Focas, invadió Bulgaria, mientras que una flota bizantina al mando de Romano Lecapenos se dirigía a los puertos búlgaros del Mar Negro. Durante su marcha hacia Mesembría, Nesever, donde se les unirían los refuerzos que traía la armada, los hombres de Focas se detuvieron para descansar a orillas del río Aquelobo, en las cercanías de Anquialos, Pomorie. Conocido esto por Simeón, atacó a los soldados bizantinos cuando estaban descansando, destrozando completamente a los ejércitos imperiales en la batalla de Anquialo o Aquelobo el 20 de agosto de 917, una de las mayores batallas de la Edad Media. Simeón inició una gran ofensiva contra las posesiones bizantinas en Europa.
Entretanto, los búlgaros se lanzaron en persecución de lo que quedaba del ejército bizantino, que se había agrupado bajo León Focas en la población de Katasirtai, junto a Constantinopla. Allí, los búlgaros derrotaron nuevamente a los bizantinos en la batalla de Katasirtai, dejando libre el camino a Constantinopla. Sin embargo, una serie de ataques serbios desde el oeste, obligó a las fuerzas de Simeón a replegarse, lo que permitió a los bizantinos ganar un tiempo precioso para organizar sus defensas. Simeón inició una nueva guerra con Bizancio para lograr sus fines. Entre 920 y 922, Bulgaria aumentó su presión sobre el imperio bizantino, lanzando campañas en el oeste contra Tesalia, alcanzando el istmo de Corinto y en el este contra Tracia, llegando a cruzar los Dardanelos y sitiando Lampsacus. Los ejércitos búlgaros llegaron ante las puertas de Constantinopla en 921, exigiendo la deposición de Romano y tomando Adrianópolis, y en 922 cuando, tras su victoria en la batalla de Pigae, devastaron el Cuerno de Oro y tomaron la antigua ciudad de Vicie. Guerra con los árabes. Después de una serie de devastadores ataques contra las principales ciudades de la región italiana del Lacio durante la segunda mitad del siglo IX, saqueo de Roma y el sitio de Gaeta en 846, la destrucción de Monte Cassino, 883, los sarracenos fundaron una colonia cerca de la antigua ciudad de Minturno, situada en la desembocadura del río Garigliano, Garellano, y pactaron alianzas con los nobles cristianos locales, aprovechando las divisiones existentes entre los mismos. El Papa Juan X inició entonces los contactos con los nobles cristianos, para formar una liga cristiana que lograra expulsar a los sarracenos. Aunque los primeros intentos fracasaron debido a la negativa de importantes feudos, como Gaeta y Nápoles. En 915 se logró constituir la liga con la participación del papado y los príncipes lombardos y bizantinos del sur de Italia. Entre los aliados se encontraban Atenolfo II de Benevento y su hijo Landolfo II, Guaimar II de Salerno, Gregorio IV de Nápoles y su hijo Juan, Juan I de Gaeta y su hijo Dosibile. Berenguer y, en ese momento el rey